Eh, Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra del Señor. Que este mensaje, pues, esta palabra llegue a cada corazón donde se encuentren. Estamos muy agradecidos a Dios, hermanos, porque esta palabra no está quedándose solo aquí en Perú, sino está llegando a otros países y nos da, hermanos, tanto gozo y agradecimiento, y me humillo más ante Dios para que siga usándome porque la gloria y la honra es para Él. Nosotros no somos nada, somos simplemente canales, cauces donde va a correr la palabra. Pero también, hermanos, siempre tenemos que agradecer a Dios, agradecer también al hermano Daniel. Pero él se llama Hugo Daniel, así que yo le digo Hugo y Daniel, pero más Danielito. Cuando era niño le decíamos Huguito. Nadie le decía más que Huguito. Y bueno, cuando ya él fue a la universidad y ya le cambiaron de nombre Daniel, así que ya me acostumbré a decirle Daniel. Así que bueno, él es el que me ayuda a la grabación y a subir los videos para ponerlos en YouTube. Sí, hermanos, les invito a leer la palabra en el libro, hermanos, de los Hechos, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 10. Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Puesto de pie, hermanos, ¿saben por qué? Ustedes dirán, ¿por qué nos paramos siempre? Es que es en reverencia, hermanos, a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, merece nuestra reverencia, porque estamos adorando al único y verdadero Dios. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 10, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna delante de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Nuevamente, hermanos, en tu presencia, Padre bueno, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por estos milagros, por estos portentos, Señor, que también los apóstoles hicieron con el poder, Señor, tuyo. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para agradecerte, para conocerte más, Señor, para poder cada día, Señor, amarte más, estar más cerca de ti, buscando siempre la unción nueva, fresca, Señor, que tú nos das cada día cuando estamos allí, Señor, a través de la oración, acercándonos a ti, para ponerte nuestras peticiones, nuestros ruegos. Y tú eres el que nos ayuda, nos levanta, Señor. Abres puertas grandes a todas nuestras necesidades, Señor. Y en esta noche te pido, Señor, por tantas necesidades que hay, Señor, en este mundo, donde llegue esta palabra, Señor, que la persona que escuche, Señor,
Si está pasando necesidades económicas, financieras, Señor amado, seas tú abriéndole puertas, Señor, supliendo esa necesidad, que Él pueda, Señor bendito, suplir, pagar si tiene cuenta, Señor bendito. Dios eterno, si están enfermos, Señor, levántalos de su lecho de dolor. Oh bendito Dios, cuántas familias, Señor, quebradas por el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a solucionar los problemas familiares, los hijos que están por malos caminos, Señor amado. Esa juventud que se pierde, Señor, en este mundo corrupto. Seas tú trayéndolo, Señor, a tu luz admirable, bendito Dios. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, por todos aquellos que tienen problemas, Señor, judiciales, problemas de cualquier índole, Señor. Tú seas ayudándoles, porque tú eres bueno, misericordioso, porque eres un Dios de justicia, Señor, y también de juicio. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre bendito y precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos entonces a tratar sobre la curación de un cojo. Hermanos, los apóstoles, ya el Señor había ascendido a los cielos, los apóstoles pues quedaron siendo dirigentes de la iglesia primitiva. Ellos dice que perseveraban. Si nosotros vamos, hermanos, capítulo 2, dice que ellos perseveraban, hermanos, en la doctrina, en la oración, en la doctrina, en el compartir, en la unidad que había. Y vemos en esta oportunidad, hermanos, a Pedro y a Juan. Había un grupito que el Señor Jesús tenía, pero acá no está Jacobo, está solo Pedro y Juan, porque los tres eran, como decir el grupito del Señor, los amigos del Señor, que siempre, para cualquier oportunidad, Él iba con ellos, iba con todos, pero siempre los llamaba a ellos, para estar más cerca. Entonces, hermanos, vemos acá a Pedro y a Juan, que sentían la necesidad de orar, hermanos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo de Pentecostés, hermanos. Y sin embargo, ellos querían orar. Dice que se iban a la hora de la oración. Era las 3 de la tarde, después del sacrificio, los judíos iban a orar al templo. Y es así, hermanos, como ellos van a orar. ¿Y qué pasa? Y dice que había un hombre que lo habían traído a este lugar. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que escribiera este milagro tan extraordinario, hermanos, y para que también se ponga en movimiento para seguir predicando, porque iban a ocurrir muchas cosas todavía, hermanos, porque la iglesia estaba pues en coinonía, que todos participaban del pan, estaban orando todos juntos, venían sus propiedades y estaban muy contentos. Pero el Señor les había dado un mandato, les había dicho que ellos tenían que predicar ¿dónde? ¿Dónde tenían que predicar? En Jerusalén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén, contentitos ahí, pura coinonía. Y hermanos, se olvidaron lo que el Señor les había dicho. Entonces ya sabemos, posteriormente, hermanos, a través de la muerte de Esteban, hay pues una persecución por Saulo. Y hermanos, ahí es donde recién se acuerdan y van a cumplir el mandato que el Señor les había hecho. Entonces, probablemente por esto es que Lucas, como le dice el apóstol Pablo, el médico amado,
escribe, hermanos, este milagro tan extraordinario. Entonces, ellos, hermanos, fueron a orar al templo. Qué precioso, hermanos, es cuando podemos aprender, hermanos, podemos aprender que la oración es vital en nuestras vidas. Así como estos apóstoles, llenos del poder de Dios, aleluya, llenos del poder de Dios, sin embargo buscaban a través de la oración una comunión más íntima con Dios. La oración, hermanos, es vital, es, como siempre les digo, es el oxígeno del espíritu. Así como estamos aquí, ¿por qué estamos con vida? Porque hay oxígeno, hermanos. Nuestro cuerpo vive del oxígeno que hay aquí. El espíritu también necesita el oxígeno que nos da la oración para que nuestro espíritu no muera, aleluya, no muera, sino que seamos fuertes, sigamos adelante, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros. Y ellos se fueron a orar, buscando más comunión con Dios, más unción. Cuando se recibe, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, es algo tan maravilloso y te da denuedo para predicar y te da palabras. ¿Cuántas veces he venido, hermanos, con mi mensaje preparado y el Señor no me dejó que predique si me dio otro mensaje? Él quiere dar, hermanos, quiere que escuchemos lo que Él pone en tu corazón. Por eso nosotros tenemos que estar orando, hermanos, siempre para preparar un mensaje, pidiéndole a Dios que nos haga entender qué es lo que quiere que presentemos, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere que escuchen sus hijos. Entonces es por eso, hermanos, que los apóstoles buscaban más del Señor. Ellos habían estado con el Señor tantos años y fueron a orar. Y ocurre este milagro. Este hombre que, hermanos, dice que todos los días era un lisiado, lo ponían en la puerta del que se llamaba la Hermosa, del templo. Esa puerta se llamaba la Hermosa. Dice que era una puerta, hermanos, grande, era una puerta estilo romano, de bronce, y dice que medía 25 metros de alto por 20 de ancho, y solamente 20 hombres tenían que cerrar esa puerta y también 20 volver para abrirla y cerrarla. Entonces, hermanos, era una puerta grande, hermosa, bonita, por eso seguramente le llamaban la Hermosa. Y allí dice que se sentaba. Los mendigos en ese tiempo, hermanos, siempre buscaban ir a los lugares donde había gente, especialmente en el templo, que entraban todo el día. Entonces ellos iban ¿para qué? Para pedir limosna, para que les den su pan. Y tenían muchas formas de pedir el pan. Unos les decían, pues, hoy día no he comido nada, ¿me puedes dar un pan? Otros decían, se metían el dedo pulgar a la boca y decían, para enseñar que no tenían nada, que no habían comido. Otros iban a la casa de los ricos y se paraban, se sentaban en la puerta y les decían les den algo, pero pedían como para Dios, que hagan una ofrenda, que les den como que era para Dios. Y Dios lo va a bendecir, y Dios lo va a prosperar, y Dios les decía muchas cosas para que les ayudara. Y cuando no le daban nada, también decía Dios te va a castigar porque no me diste nada. Era su manera, hermanos. Dice que aún hasta ahora hay mucho mendigo en Medio Oriente. Entonces, este señor, pues, hermanos, era ya un hombre, dice, de 40 años. Si ustedes buscan en Hechos 4:22, a ver, lea, hermano, 4:22. Sí.
¿Sí? Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ve, hermano. Dice que tenía más de 40 años. Toda su vida este hombre había sido un paralítico, no caminaba, solamente la tarea de su familia era traerlo a la puerta del templo, dejarlo donde había más gente, en los caminos. Bueno, pero en esta oportunidad está en el templo y seguramente que ese era el lugar donde él iba siempre, porque cuando él sana se ve que dicen que este no es el que estaba en el templo pidiendo limosna. Y es así, hermanos, que ya para este lisiado, para este hombre, ya no había esperanzas. Él ya, hermanos, había tirado la toalla, como se dice comúnmente, ya no podía, ya no tenía ninguna esperanza, hermanos, para sanidad. Ya él pensaba quedarse toda su vida lisiado, pidiendo limosna, que su familia lo trajera, que su familia le ayudara. Pero siendo judío, hermanos, sin embargo, él no pedía a Dios. Y es tan importante, hermanos, que pidamos a Dios. Cuando estamos enfermos, el hospital, el médico. Pero no confiamos en Dios, hermanos. Tenemos que aprender. Somos débiles, hermanos, estamos en este mundo. Pero también tenemos, hermanos, que a veces me cuentan mis hermanas, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana tengo que llamar al seguro para que me den cita. Y tengo que ir a las 3 de la mañana, a las 4, porque si no voy más tarde ya no puedo, ya no me atienden. Así me cuentan, hermano, yo no tengo seguro. Entonces, hermanos, pero ¿cuántos cristianos hay, hermano? ¿Cuántas cristianas, hermanos, que no buscan a Dios? Solo el médico les puede sanar. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Él quiere, dice, si Dios quiere me sanará. No, hermano, Dios quiere hacerlo. Él no quiere que suframos enfermedades. Él quiere, hermanos. Porque Él nos ama con amor eterno, no con el amor con que nos aman nuestros padres, nuestro esposo, nuestros hijos. Es un amor superior, es un amor extraordinario, es un amor tan grande que no lo podemos medir. Porque es grande y no lo podemos entender, porque nuestra mente finita no puede entender el gran amor de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Y vemos, hermanos, pues que este hombre que ya había perdido el gozo, que había perdido la esperanza, que había perdido todo porque ya no tenía seguramente amigos, la familia ya lo dejaba a su libre albedrío, que haga lo que él quiera. Lo único que hacían es cargarlo y sentarlo allí, hermanos, para que pidiera limosna. Esa era su manera de vivir. Un hombre, pues, olvidado de la sociedad. ¿A quién nos representa este hombre, hermanos? A este mundo perdido, a este mundo, hermanos, que está en las tinieblas más grandes, en los vicios más grandes. La juventud, cómo se pierde en las drogas, cómo se pierde, hermanos, en el alcoholismo, en el sexo, se pierde en toda clase, forma bandas para robar, para asaltar, por pago, hermanos, matan. Siempre yo digo, ¿cómo pueden matar a una persona que no le hizo nada, que ni la conoce? Porque te dan dinero, anda y mata, y van y matan a la persona. Es algo, hermanos, que quizá a estas generaciones nuevas no les causa, es normal. Pero nosotros que hemos vivido, hermanos, en una sociedad que fue mejor. Fue mejor. De todas maneras, a pesar que hubo pecado, hubo todo, pero fue una sociedad conservadora, que sabíamos diferenciar el pecado, que teníamos temor de Dios, no siendo cristianos,
Se tenía temor de Dios. Pero ahora, hermanos, aún el cristiano, aún el creyente no tiene temor de Dios y hace cosas incorrectas que no debe hacer. ¿Por qué? Porque no está en comunión con Dios, hermanos. La comunión con Dios es vital. Es tomarnos de su mano y no sacar nuestra mano, hermanos, para que podamos estar cerca de Dios. Porque el mundo viene, hermanos, hay adulterio, hay fornicación, hay toda clase de cosas. Y no es así, hermanos. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que buscar a Dios. Escuché hace poco que no hay que buscar a Dios porque Dios nos busca a nosotros. Sí, es verdad, hermano. Dios nos busca porque la palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ya nos encontró, pues. Ya nos encontró. Y nosotros a través del Evangelio vamos a buscar a los perdidos. Pero tenemos también que buscarle. ¿Para qué? Cuando ya somos creyentes. Para estar más cerca de Él. Para que nos ayude, para que nos fortalezca, para tener un conocimiento mayor de Él y de esa manera poder crecer. Amén. Madurar. No quedarnos estancados como cristianos enanos. Debemos ser cristianos gigantes, hermanos. El apóstol dice que no les podía decir cosas mayores porque todavía ellos estaban como bebitos tomando la leche. Y hay que crecer, no hay que quedar con el biberón, hermano. Los bebitos, acá está una bebita bonita. Y hermanos, primero es la leche de su mamá, después ya hay el complemento de la leche que... Pero a los 6 meses así se le da la papilla, ya va comiendo. Y así posteriormente hasta que ya toma su sopita, su zapallito, su algo así suavecito. Entonces, hermanos, así va creciendo, se va fortaleciendo, al añito ya a veces antes ya están caminando ya. Y nosotros como creyentes nos quedamos bebés espirituales, hermanos. ¿Por qué no buscamos a Dios en oración, en ayuno? Hermanos, es tan vital orar. La oración es el lazo, es el nexo que nos une con Dios. Entonces tenemos que orar, no podemos dejar de orar, porque ahí el enemigo viene, hermanos, ¿y qué hace? Nos hace pecar, pone pensamientos pecaminosos en nuestra mente, y él ataca de noche, en tu cama, cuando se dé el sueño. Por eso, cuando se dé el sueño tienes que orar, no que es pensando a ver qué voy a hacer, porque siempre, hermano, todas las tinieblas, pues, ¿dónde están en la noche? En la noche se hace tantas cosas. Y es así, hermanos, como este hombre, pues, que solamente pensaba en recibir una propina, una monedita de ellos. Y dice, pues, que Pedro y Juan iban a entrar al templo y les rogaba que le diesen limosna. Les rogaba, como les digo, ellos también se enojaban si no les daban, como la manera de pedir que tenían. Y entonces, hermanos, cuando ellos ven a este hombre en su necesidad, ellos, hermanos, es el primer milagro que hacen los apóstoles. Entonces, hermanos, recuerdan seguramente cuando el Señor Jesús hacía los milagros, cuando miraba pues a un desvalido, a un enfermo, a un leproso, a un cojo, a un ciego. Él inmediatamente, hermanos, dice que se movía compasión, venía esa compasión, ese amor por esa persona. E inmediatamente, hermanos, sanaba. Pero primero le sanaba el alma. Y después sanaba su cuerpo. Entonces, hermanos, ellos, dice que fijando, dice que iban a entrar al templo y bueno, y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Hermanos, yo creo que cuando Pedro y Juan, ya hermanos, ellos se miraron. Juan era jovencito, y Pedro ya era mayor, entonces ahí lo acompañaba Juan, pero quien
hace las cosas, pues, hermano. Ahora, unen su fe. Unen su fe. Por eso a veces, hermanos, cuando ayunamos, y yo quiero ayunar por alguna persona, yo digo, uno mi fe con la de la persona y me gusta, pues, si puedo juntos orar o si no, bueno, pero a una hora determinada, puedo estar orando todo el día, pero ponernos de acuerdo una hora determinada para que unamos nuestra fe, para pedir la sanidad o cualquier problema que haya. Entonces, hermanos, ellos le dijeron, míranos. Este hombre, hermanos, inválido, tenía 40 años, era todavía joven, relativo, pero era 40 años de joven. Y vemos, hermanos, que él para nada, ni se le cruzó por su mente que le iban a dar la sanidad. Él esperaba una moneda, hermanos. Él esperaba una moneda. Él no esperaba que lo iban a sanar. Entonces, hermanos, y recordemos que siempre el Señor, cuando hacía un milagro, a veces siempre les decía algo para que esa fe incipiente que ellos tenían crezca. Y luego lo sanaba. Recordemos de la mujer sirofeniza cuando no le dice y la mujer le contesta de los perrillos joven de lo que cae debajo de la mesa. Entonces, hermanos, él siempre no es que estaba desechando a la mujer que no quería hacer el milagro, sino que quería que tenga fe, que tenga más fe, que crezca su fe. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso en ese momento que he dicho, míranos, míranos, este hombre tenía fe, una fe de recibir la moneda, una fe natural, porque la fe, hermanos, son diferentes clases de fe. Acá no están ninguna. Entonces, hermanos, la fe natural de nosotros, todos la tenemos, fe natural, que vamos a, por ahí está, presionar el botón de la luz. Está oscuro y entramos a la casa, presionamos y se prende la luz. Queremos sentarnos y ¿qué pasa? Yo voy a la silla y sé que la silla me va a contener. Me va a sentar, no me va a caer. Esa es fe natural. Pero Dios no quiere que nos quedemos en el principio. Dios quiere que la fe crezca, hermanos. Que la fe crezca. Por eso le dice, míranos. Y él seguramente que ¿Cómo estaría este hombre? Mirándolos a los dos. Cuando miran a dar son dos propinas, seguro voy a recibir, pensaría tal vez, hermanos. No sabemos qué pensó, pero lo que sí podemos estar seguros es que él no esperaba la sanidad, sino una limosna. ¿Y ellos qué le dice? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Qué precioso, hermanos, lo que ellos iban a hacer. Este hombre estaba esperando algo, para nada su sanidad, sino algo. De repente estaba esperando una moneda, esperando pan, víveres o ropa, algo que le regalen. Pero para nada él estaba pensando que iba a sanar. Y luego, dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro. También ellos eran pobres, eran pescadores, ya no trabajaban en su oficio, ya ellos eran apóstoles, estaban en la iglesia, eran dirigentes de la iglesia. Y bueno, hermanos, por eso él dice, no vamos a creer, hermanos, que eran pues ya, que no tenían nada, pero ellos querían darle algo más que una moneda que se acaba, que él se lo hubiera gastado seguramente en la tarde, era a las 3 de la tarde. Entonces vemos, hermanos, que le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo, en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Miren, hermanos, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
Él tenía el poder de Dios, ese poder que había recibido cuando recibió, hermanos, el Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es lo que Dios les había regalado. Y es más, podemos decir prestado, hermanos, porque si no usamos el poder se va. Porque nosotros somos poderosos, el poder está en Dios. Nosotros. Entonces, hermanos, Él le dice, te doy, en el nombre de Jesucristo, no, lo que tengo te doy. Y el hombre, yo creo que su fe creció un poquito más. Porque él está diciendo, más lo que tengo te doy. Cuando estira su mano tenía un poquito de fe, pero ahora le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Qué me dará? Yo creo que así estaría expectante acá este hombre. En expectativa. ¿Qué me irá a dar? A lo que tengo te doy, le dice. Estaría expectante. Y así debemos estar, expectantes, esperando la misericordia de Dios, hermanos. Que venga a nuestra vida, que restaure nuestras vidas, que nos levante, que nos sane, que nos prospere. Si no hay trabajo, que nos abra puertas de trabajo. Si no hay, hermanos, si estás enfermo, que te levante, que te sane. Si tenemos problemas familiares, que el Señor nos ayude a solucionar esos problemas, hermanos. Porque para eso tenemos un Dios bueno, misericordioso, un Dios que nos ama. Amén. Y no podemos, hermanos, pasar por alto y estar solamente confiando en el hombre, sino que tenemos que confiar en Dios. Amén. Tenemos que confiar en ese Dios bueno, misericordioso que nos ama, hermanos. Amén. Y que le dice en el nombre de Jesucristo, porque ellos no iban a hacer el milagro. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todavía le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro seguro que recordó, hermanos, cuando el Señor Jesús fue a su casa, su suegra estaba enferma, en cama, con fiebre. Y él tomándola de la mano, la levanta, sana de su fiebre. Y probablemente por eso dice, tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, le dio la mano, hermanos, para que se levantara, Yo siempre pienso, hermanos, siempre he pensado, desde que leía esta porción de la palabra, este hombre que nunca se había parado, que siempre estaba echado, no había caminado porque era lisiado, era paralítico, no tenía fuerza en sus piernas, ni siquiera con ayuda hubiera podido caminar, por eso lo sentaban o lo echaban allí, hermanos. Entonces, cuando Pedro le dice, levántate y anda, ¿qué hubiera pensado este hombre? Este señor quiere que me levante, quiere que ande cuando me ve que estoy postrado. Miren, hermanos, la poca fe, ese es, hermano, cuando no tenemos fe, la poca fe. Pero este hombre no pensó así, hermanos. Dice que, tomándole por la mano derecha, le levantó. Pero Pedro con su mano derecha, hermanos, con una mano, a ver, dame tu mano. Entonces, hermano, no va a tener la fuerza de poderlo levantar. ¿Entienden? El ejemplo que le quiero poner, yo no puedo levantar a Jorge. Entonces, hermanos, Pedro, que ya era mayor, él no lo está levantando él. El hombre, hermanos, como les digo, hubiera dicho, ¿cómo quiere que me levante? ¿Cómo quiere que me levante? Si yo nunca caminé. Pero allí crece su fe. Allí crece su fe, hermanos. Amén. Allí crece su fe. Y él obedece. Obedece, hermanos.
La obediencia es vital, hermanos, para un cristiano. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces allí reconstruíamos en nuestra mente este cuadro, hermanos. Entonces vemos cómo él obedece. Obedece y ¿qué pasa, hermanos? Dice que en el momento se le afirman los pies y los tobillos y empieza a andar. Y no solamente dice andar, dice y saltando, hermano. ¿Cómo estarían de firmes ya sus pies, sus tobillos, todas sus piernas? Amén. Los músculos, las venas, llevando la sangre a todo el cuerpo. Hermano, qué precioso. Entonces dice que él empieza a saltar. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué precioso, hermanos, qué fe de este hombre que no esperaba sanidad. Sin embargo, Dios le regaló, a través de Pedro y de Juan, le regala la sanidad. Amén. Y fue un hombre normal que se integra a la sociedad, hermanos. Amén. Y la gente le decía y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener fe. La fe no es como el caño, hermanos, que vamos a abrir y sabemos que va a salir agua. No, la fe es mucho más, hermanos. Tenemos que pedir a Dios que nos aumente la fe. Un hombre que pedía también la sanidad de su hijo, que le dijo: ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, dame fe para creer que tú lo puedes hacer. Entonces, hermanos, hay que tener fe. Tenemos que tener fe y pedirle a Dios, hermanos. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón. La fe tiene que crecer a través, hermanos, de leer la palabra, de ver todos los milagros que el Señor ha hecho, a través de acercarnos a Dios, de estar en comunión con Él, de vivir vidas santas, hermanos, porque el Señor quiere santidad, hermanos. Él busca santidad. Hay que cambiar. Si tenemos hábitos todavía que están allí de hombre viejo, de la mujer vieja, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y de esa manera, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Andar de victoria en victoria. Amén. No podemos caminar de derrota en derrota, hermanos, sino de victoria en victoria. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere, pues, que vivamos en santidad, en amor, en concordia, buscando cada día, hermanos, a Dios. Yo sí, siempre voy a decir, aunque escuché que no debemos decir eso, pero yo sí lo busco a Dios, hermanos. Cuando oro, digo: quiero conocerte, quiero conocerte. Quiere conocerte, mi Dios. Y cuando, hermanos, le pedimos así, sentimos algo, hermanos, que penetre en nuestros corazones. Eso nos alienta, porque Dios nos está escuchando. Dios está mandando una unción nueva, fresca. Entonces estamos, hermanos, conociendo a nuestro Dios más. Y cuando le conoces, es igual, hermanos, cuando usted conoce a una persona, lo ve y a veces no le cae bien porque dice, muy seria, muy tajante para hablar, no me cayó bien. Pero si la conoces, pero si tratas con esa persona, de repente no es así. Es una persona que va a ser tu amiga, tu amigo, pero muchas veces nos equivocamos. Entonces, hermanos, por eso es bueno conocer. O cuando se lea un libro
y empiezas leyendo el libro, pero a veces cuando ya terminas, está tan bonito y quieres llegar al fin, y cuando ya terminas, lo conoces al autor y puedes hablar de ese autor porque has leído. ¿Y qué mejor autor, hermanos, de la Biblia? De conocer la palabra de Dios, de aplicarla a nuestra vida, de vivir en santidad, en amor, hermanos, buscando cada día, hermanos, cada día tenemos que buscar, hermanos, al Señor. Este milagro, hermanos, es un portento, un milagro de una persona que nació seguramente así, como acá nacen los, ¿cómo se llaman? Los que no son paralíticos, ¿cómo que le llaman a los niños que nacen ya así? Que siempre, que antes había muchos de esos niños. ¿Polio? Con la polio. Y ahora, hermanos, ya hay pocos, ya no es como antes. Antes había muchos niños con polio. La poliomielitis era una enfermedad que atacaba a los niños y nacían así. Y a veces morían así, no se sanaban. Entonces, hermanos, sin embargo, acá, hermanos, este hombre que nació así, este hombre que cuánto habrá sufrido, cuánto lo habrán menospreciado, cuánto le habrán tratado mal, hasta le habrán golpeado tal vez, o le habrán dicho cállate, no moleste, no hagas bulla. Tanta cosa, hermanos, que podemos pensar de este hombre que 40 años estuvo postrado allí junto, en esta oportunidad estaba junto a la puerta de la Hermosa en el templo, pero tal vez también había estado en otros lugares, no sabemos. Pero hermanos, acá dice que siempre se ponía allí. Entonces, hermanos, este hombre que no esperaba nada recibe su sanidad. Él tal vez ni había escuchado hablar del Señor, pero nosotros, hermanos, que tenemos el conocimiento de la palabra, que tenemos el conocimiento de la palabra, hermanos, vamos a pedir a Dios. Vamos a pedirle que ese milagro, esos milagros, que yo siempre le digo, que el Señor haga el milagro allí donde está. Él extienda su mano santa y haga el milagro en nuestras vidas. Amén. Porque, hermanos, Él está presto para ayudarnos. Amén. Él quiere que no suframos, hermanos. Él llevó, dice, nuestros dolores. Él llevó, hermanos, nuestras enfermedades. ¿Y por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir? Es el diablo el que hizo pues que entrara la enfermedad, el dolor, la tristeza, las lágrimas y aún la muerte. Pero, hermanos, nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud satánica. Amén. Y entonces, hermanos, se han roto las cadenas de la esclavitud. Somos libres en Cristo. Amén. Y por lo tanto, hermanos, es importante que tomemos las promesas que están en la palabra de Dios, las hagamos nuestras y las reclamemos al Señor. Señor, tu palabra dice esta promesa. Yo quiero contarles algo pequeño. Escuché un testimonio, hermanos. Era una parejita joven que recién se habían casado y no tenían un departamento donde vivir. Entonces, dice que ellos dijeron, habían escuchado un mensaje que hay que tener fe y reclamar las promesas de Dios. Y entonces dice que ellos fueron a un departamento, a un edificio, y entraron y estaba desocupado el departamento y dice que la puerta estaba entreabierta, entraron, nadie había. Y dice, tomamos posesión. Tu promesa, Señor, dice de que tú nos vas a dar lo que te pedimos. O creemos que este departamento va a ser nuestro. Y oraron así chiquito y dijeron, va a ser nuestro. No, el Señor declaramos que este departamento va a ser para nosotros. Y dice, no pasan
muchos días y llega un tío de provincia y les dice, chicos, saben que he sabido que recién se han casado y he sentido pues regalarles un departamento. Ni corto ni perezón, sí, ya tenemos el departamento. Y el tío les regaló el departamento. Porque así es Dios, hermano. Usa a las personas y aún a los ángeles puede usar si nosotros pedimos con fe. Amén. Entonces, hermanos, hay que pedir. Y les invito a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, aquellos que todavía están en las tinieblas. Cristo es la luz del mundo y Él quiere iluminar las tinieblas de tu vida, querida amiga, querido amigo, joven, niño que estás escuchando esta palabra. El Señor te invita en esta noche para que hagas tu decisión, para que entregues tu vida. Él quiere darte una nueva vida como le dio a este hombre. Él iba a empezar una nueva vida, hermanos, una nueva vida iba a empezar. Una vida que no conocía. Y así también nosotros, hermanos, hemos conocido una nueva vida. Una vida bendecida por Dios. Amén. Cada día nos bendice, nos levanta, nos sana, nos cuida. Así también, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, Dios quiere darte una nueva vida, calidad de vida, porque Él te ama, porque Él murió por ti, por mí, por todo el mundo. Y le está esperando que vengas a sus pies, porque quiere darte la salvación y la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.